Alejandro Fernández, apodado El Potrillo, nació en Guadalajara en 1971, en el seno de la dinastía musical más reconocida de México. Ser hijo de Vicente Fernández, el Charro de Huentitán, significaba crecer rodeado de guitarras, mariachis y la inconfundible presión de un apellido que ya era leyenda. Desde su infancia, Alejandro supo que su vida no sería como la de los demás. El escenario lo esperaba, los reflectores lo perseguían, y el público exigía de él la continuidad de un legado que parecía imposible de igualar. Sin embargo, en medio de esa historia ya escrita por su padre, Alejandro encontró su propia voz, su estilo y, con el tiempo, un lugar propio en la música. Pero no todo fue brillo y gloria. Alejandro, como cualquier ser humano, también experimentó la vulnerabilidad de crecer a la sombra de un gigante. En los años 90, cuando comenzó a abrirse paso en la industria, muchos lo acusaban de ser simplemente el hijo de Vicente. Esa etiqueta lo acompañó durante años, y solo su disciplina, su capacidad vocal y su habilidad para combinar géneros le permitieron romper con esa percepción. Se aventuró en la balada pop, en colaboraciones internacionales y en fusiones modernas, sin dejar nunca de lado la ranchera que corría por sus venas. Su éxito fue innegable. Discos multipremiados, giras internacionales, estadios repletos y una voz reconocida en toda América Latina y en gran parte del mundo. La vida pública, sin embargo, trajo consigo una consecuencia inevitable: el escrutinio mediático. Cada paso que daba, cada relación, cada error, se convertía en tema de debate nacional. La prensa lo siguió en romances con celebridades, en fiestas y en momentos de exceso que dieron de qué hablar. Alejandro aprendió entonces que, en el mundo de la fama, la intimidad es el tesoro más difícil de conservar. Y fue esa necesidad de resguardar un espacio propio lo que lo llevó a vivir una faceta sentimental marcada por la discreción. Por eso sorprendió tanto su confesión, a los 54 años, de que había mantenido un amor secreto durante mucho tiempo. En una entrevista íntima, el cantante habló con la sinceridad que pocas veces había mostrado. No se trataba de una aventura fugaz ni de un romance mediático. Era un sentimiento profundo, maduro y real, que había existido lejos de las cámaras. Confesó que durante años convivió con esa dualidad: ser el ídolo en los escenarios y al mismo tiempo ser un hombre común que amaba en silencio. Lo más llamativo fue el tono en el que lo reveló. Alejandro no buscaba hacer escándalo ni generar titulares fáciles. Más bien transmitía una necesidad de autenticidad, demostrar al mundo que, más allá de su fama y sus excesos, había alguien que lo acompañaba, que lo apoyaba y que lo hacía sentir pleno. Describió esa relación como un refugio emocional que le dio fuerzas en momentos de soledad, un vínculo cimentado en la paciencia, la complicidad y el respeto. Los fans recibieron la noticia con sorpresa y emoción. En redes sociales, muchos destacaron la valentía de Alejandro al abrir su corazón y admitir que, pese a la fama, seguía siendo un hombre con miedos, deseos y vulnerabilidades. Para algunos, esta confesión daba sentido a la intensidad de sus interpretaciones. Canciones como Me dediqué a perderte, Si tú supieras o Canta Corazón adquirían ahora un nuevo matiz. No eran solo letras de ficción, sino reflejos de un amor vivido en carne propia. Por supuesto, no faltaron los críticos que interpretaron la revelación como una estrategia mediática. Sin embargo, el tono sereno y honesto del cantante parecía desmentir esas sospechas. Más que un acto de marketing, fue un gesto de madurez. Alejandro, consciente del paso del tiempo y de la importancia de aprovechar cada instante, quiso darle voz a un sentimiento que había permanecido oculto. El trasfondo familiar también jugó un papel importante. La pérdida de Vicente Fernández en 2021 dejó a Alejandro frente a una nueva etapa de su vida. Asumió el papel de patriarca de la familia Fernández, de heredero de un legado inmenso, pero también de hombre que debía reconciliarse con su historia personal.
En ese contexto, hablar de su amor secreto fue, quizás, una manera de honrar su propia verdad y demostrar que, detrás del ídolo, hay un corazón que late como el de cualquier otro. De su confesión, nos revela a un Alejandro humano, vulnerable, pero también más fuerte que nunca. Al admitir que el amor lo ha sostenido en silencio, el cantante abrió un nuevo capítulo en su vida pública, uno en el que ya no teme mostrarse auténtico, incluso si eso significa romper con la imagen del artista distante e inaccesible. Para sus seguidores, este gesto marcó un hito, el momento en que el Potrillo dejó de ser solo la voz de millones para convertirse, de una vez por todas, en un hombre que canta su propia verdad. La trayectoria de Alejandro Fernández está marcada por contrastes intensos. El brillo de los escenarios y la oscuridad de los momentos de crisis, los aplausos multitudinarios y la soledad de los camerinos vacíos, la herencia de un apellido legendario y la lucha constante por construir su propia identidad. En este escenario de luces y sombras, el amor secreto que reveló a los 54 años se convierte en un símbolo, el refugio emocional que lo sostuvo en los instantes más difíciles de su vida. Desde sus primeros años de carrera, Alejandro fue objeto de comparaciones inevitables con Vicente Fernández. Mientras algunos lo aplaudían por mantener viva la tradición ranchera, otros lo criticaban por atreverse a mezclarla con baladas pop y sonidos más modernos. El peso de esas críticas lo acompañó durante décadas, pero también lo impulsó a demostrar que podía ser más que el hijo de Vicente. Con constancia, disciplina y una voz privilegiada, se ganó un lugar propio en la industria musical. Sin embargo, el costo fue alto. La presión, el escrutinio y la sensación permanente de no poder equivocarse lo llevaron en varias ocasiones al borde del colapso. En medio de esos vaivenes, Alejandro también enfrentó batallas personales. Sus excesos con el alcohol fueron ampliamente documentados por la prensa de espectáculos. En más de una ocasión, fue fotografiado en situaciones incómodas que rápidamente se volvieron virales. Sus detractores lo acusaban de irresponsable, mientras que sus seguidores lo defendían recordando que detrás del artista había un ser humano vulnerable. En entrevistas posteriores, él mismo reconoció que esas etapas de descontrol formaban parte de su aprendizaje y que, sin ellas, no sería el hombre que es hoy. Fue precisamente en esos momentos oscuros, cuando el amor secreto que mantenía oculto se volvió esencial. Alejandro ha reconocido que, sin ese apoyo silencioso, probablemente no habría tenido la fuerza para seguir adelante. Mientras la prensa lo señalaba y los rumores lo acosaban, esa persona permanecía a su lado, lejos de los reflectores, ofreciéndole comprensión, paciencia y un espacio donde podía ser simplemente Alejandro, no el Potrillo. Sus hijos también desempeñaron un papel fundamental en esta etapa. Alejandro siempre ha hablado con orgullo de ellos y ha dejado claro que la paternidad es una de las facetas que más lo han marcado. Sin embargo, ser padre en medio de la vorágine de la fama no fue sencillo. Tuvo que aprender a equilibrar giras interminables con momentos familiares, y muchas veces sufrió por no estar presente en instantes importantes. En este contexto, el amor secreto que guardaba celosamente se convirtió en una fuente de estabilidad, un recordatorio de que, más allá del ruido mediático, había alguien que lo esperaba con los brazos abiertos. A medida que pasaban los años, Alejandro fue construyendo un escudo contra la presión pública, el silencio. Mientras los paparazzi buscaban cada detalle de su vida sentimental, él optó por mantener un perfil discreto. Esa estrategia no solo le permitió proteger su relación, sino también preservar su salud emocional. Entendió que, en un mundo donde todo se exhibe y se comenta, la única manera de conservar lo verdaderamente valioso era mantenerlo lejos del espectáculo. Con el tiempo, esta filosofía se convirtió en una seña de identidad. Alejandro aprendió a mostrarse vulnerable en sus canciones, pero no en su vida privada. En el escenario, podía desgarrarse cantando sobre desamor y pasión. En su casa, sin embargo, prefería el silencio y la discreción.
Y en esa contradicción, se forjó el hombre que años después tendría el valor de admitir que había vivido un amor secreto que lo había acompañado en cada paso. Cuando finalmente decidió revelarlo, el público entendió que no se trataba de una simple confesión romántica, sino de una declaración de supervivencia emocional. Alejandro había encontrado en ese amor oculto el equilibrio que tanto necesitaba, el punto de apoyo que le permitió resistir las tormentas de la fama y las exigencias de su legado familiar. De su vida nos muestra que, más allá de la figura del ídolo, Alejandro Fernández es un hombre que, como todos, ha tenido que enfrentar caídas, errores y momentos de vulnerabilidad. Y en ese camino, el amor secreto que guardó durante años fue su refugio más seguro, la prueba de que incluso las estrellas más brillantes necesitan un lugar donde esconderse del ruido del mundo. Tras la confesión de Alejandro Fernández sobre el amor secreto que lo acompañó durante años, la pregunta más repetida fue inmediata. ¿Quién es esa persona capaz de conquistar y sostener el corazón de uno de los artistas más importantes de México? Sin embargo, el propio Alejandro se encargó de apagar la curiosidad, con la misma elegancia con la que hizo su revelación. No ofreció nombres, ni detalles comprometedores. Al contrario, insistió en que lo verdaderamente valioso no era la identidad de su pareja, sino el vínculo de respeto, complicidad y apoyo que habían construido en silencio. Ese silencio, en realidad, no es nuevo en la vida del cantante. Alejandro aprendió desde muy joven que la fama tiene un precio: la pérdida de privacidad. Durante los años 90 y principios de los 2000, su vida sentimental fue objeto de especulaciones constantes. Sus romances eran portada de revistas, sus rupturas llenaban programas de televisión y hasta sus amistades eran interpretadas como posibles conquistas. Aquella exposición excesiva dejó huellas. Fernández comprendió que cada relación expuesta corría el riesgo de convertirse en un espectáculo mediático y, con ello, de fracturarse bajo la presión de la opinión pública. Por esa razón, la relación que hoy llama su amor secreto se construyó bajo otras reglas. No hubo alfombras rojas, no hubo declaraciones exclusivas, no hubo fotografías cuidadosamente filtradas para alimentar rumores. Hubo, en cambio, encuentros discretos, viajes alejados de los reflectores y momentos familiares protegidos de las cámaras. Quienes lo rodean aseguran que Alejandro parecía distinto en compañía de su pareja, más sereno, más auténtico, con un brillo en la mirada que escapaba a las actuaciones públicas. Los fans, acostumbrados a descifrar cada gesto del cantante, comenzaron a notar señales. Fotografías en redes sociales donde aparecía más relajado, conciertos donde dedicaba canciones con una intensidad particular, entrevistas en las que dejaba escapar frases ambiguas sobre la importancia de tener un apoyo emocional. Sin embargo, nunca hubo confirmaciones. La pareja permaneció como hasta hoy, en la discreción más absoluta. La prensa, fiel a su instinto, intentó en varias ocasiones identificar a la persona detrás del secreto. Algunos medios especularon con nombres conocidos del espectáculo. Otros apostaron por figuras anónimas ajenas a la industria. Alejandro, sin embargo, se mantuvo firme. Jamás confirmó ni desmintió rumores. El amor verdadero no necesita exhibirse para existir, fue su frase más contundente. Con ella, cerró cualquier intento de convertir su relación en materia de morbo. Esa actitud, lejos de generar distancia, fortaleció su conexión con el público. En una era donde las redes sociales dictan el ritmo de las relaciones, y donde muchos artistas exponen cada detalle de su vida privada en busca de likes y seguidores, Alejandro se convirtió en un ejemplo de lo contrario: la discreción como una forma de proteger lo más sagrado. Paradójicamente, esa reserva despertó aún más admiración. Sus seguidores entendieron que lo que él estaba construyendo no era un espectáculo, sino una vida real. Los hijos de Alejandro también han jugado un papel importante en este proceso. Ellos han visto de cerca la evolución de la relación y, según allegados, la han aceptado con naturalidad.
Para un hombre que siempre han hablado del valor de la familia, esa integración era indispensable. Que sus hijos compartieran espacios con su pareja en un ambiente de respeto y cariño fue, quizá, la confirmación de que estaba frente a una relación sólida y duradera. Otro aspecto clave es que este amor secreto no le robó protagonismo a su carrera, sino que la enriqueció. Muchas de sus interpretaciones recientes parecen nutrirse de una inspiración más profunda, como si finalmente cantara no solo para el público, sino también para esa persona especial que lo ha acompañado en silencio. La discreción, entonces, no fue un obstáculo para su arte, sino un motor invisible que lo impulsó a dar lo mejor de sí en el escenario. En definitiva, de la identidad de su pareja no se trata de nombres ni de apellidos. Se trata de comprender el valor de la privacidad en un mundo donde todo parece estar expuesto. Alejandro Fernández nos recuerda que el amor auténtico no necesita testigos ni titulares. Se construye en los gestos cotidianos, en la paciencia compartida, en la complicidad silenciosa. Y es justamente esa discreción la que le ha permitido mantener viva una relación que, aunque oculta para el público, ha sido el faro de su vida durante los últimos años. Cuando Alejandro Fernández decidió revelar públicamente la existencia de su amor secreto, no solo abrió una puerta a su intimidad, sino que también modificó la manera en que millones de personas lo perciben. Durante más de 3 décadas de carrera, su vida personal había sido objeto de especulación, pero rara vez él mismo había dado explicaciones. Por eso, su confesión a los 54 años fue vista como un gesto de honestidad, que transformó la relación con sus seguidores, y al mismo tiempo, tuvo un eco inevitable en su trayectoria artística. El público siempre había encontrado en Alejandro a un intérprete de emociones intensas. Sus canciones hablaban de pasiones imposibles, de pérdidas dolorosas y de amores profundos. Sin embargo, muchos se preguntaban si esas letras eran simplemente interpretaciones o si reflejaban experiencias personales. Tras su confesión, las piezas comenzaron a encajar. De pronto, canciones como No sé olvidar, Si tú supieras o Me dediqué a perderte adquirieron un nuevo significado. Detrás de cada verso parecía existir una historia real, un sentimiento que había estado guardado durante años, y que ahora se entendía como la fuente de inspiración de su arte. Los conciertos posteriores a su revelación también se vivieron de manera distinta. Quienes lo han visto en el escenario después de esta confesión, aseguran que hay un brillo diferente en su mirada, una serenidad que antes se confundía con melancolía. Alejandro parece cantar no solo para el público, sino también para esa persona que ha sido su refugio emocional. Esa autenticidad lo conecta de manera más profunda con la audiencia, que no ve ya a un ídolo inalcanzable, sino a un hombre de carne y hueso, vulnerable y sincero. La reacción de los fans fue inmediata y conmovedora. En redes sociales, miles de mensajes celebraron su valentía y agradecieron que compartiera una parte tan personal de su vida. Muchos coincidieron en que ese gesto los hizo sentirse más cerca de él, como si por fin conocieran no solo al cantante, sino al hombre detrás de las canciones. Otros lo elogiaron por desafiar la cultura del espectáculo, que suele premiar la exposición desmedida y los escándalos, recordando que la verdadera conexión con el público se logra desde la autenticidad. La industria musical también tomó nota del impacto. Colegas, productores y críticos destacaron que Alejandro había encontrado una forma de reinventarse sin necesidad de artificios. En un entorno donde la polémica suele ser la moneda de cambio para captar atención, él optó por la sinceridad como estrategia, y esa elección lo distinguió de otros artistas. Más aún, la confesión revitalizó su imagen, recordando a todos que, pese a los años, sigue siendo una figura relevante, capaz de generar conversación y emocionar con un simple gesto humano. No obstante, la revelación también despertó cierto debate. Algunos sectores de la prensa amarillista intentaron presentar la confesión como una maniobra calculada para mantenerse vigente. Otros, en cambio, interpretaron sus palabras como una declaración de madurez, fruto de la experiencia y del deseo de vivir sin máscaras. Alejandro, fiel a su estilo,
no respondió a las críticas. Prefirió dejar que sus acciones hablaran por él y que el público decidiera con qué versión quedarse. En lo personal, el efecto fue liberador. Durante años, Alejandro había cargado con la tensión de proteger su intimidad frente a un mundo ansioso por conocer cada detalle. Al compartir parte de su verdad, encontró un equilibrio. Mostró lo suficiente para ser auténtico, pero guardó lo necesario para seguir protegiendo lo que considera sagrado. Esa apertura parcial le permitió respirar con mayor tranquilidad y mostrarse más cercano en entrevistas y presentaciones. Con esta confesión, Alejandro también envió un mensaje poderoso a sus hijos y a las nuevas generaciones: que el éxito no se mide por la cantidad de portadas ni por la exhibición constante, sino por la capacidad de vivir con coherencia y de defender lo que uno ama. En tiempos de inmediatez y superficialidad, eligió reivindicar valores como la discreción, la lealtad y la autenticidad. El impacto de su revelación fue múltiple. Fortaleció su conexión con el público, revitalizó su imagen en la industria y, sobre todo, le devolvió a él mismo la tranquilidad de mostrarse tal cual es. Alejandro Fernández demostró que, incluso en un mundo saturado de espectáculo, todavía hay espacio para la verdad. Y esa verdad, expresada con la voz de un hombre maduro, lo convirtió en un artista aún más grande, no solo por lo que canta, sino por lo que representa. La confesión de Alejandro Fernández sobre su amor secreto no puede entenderse solo como una anécdota romántica, sino como el reflejo de un proceso de madurez, de un recorrido vital marcado por luces y sombras. A sus 54 años, el Potrillo decidió compartir algo que durante años había guardado con recelo, y al hacerlo, dejó una huella imborrable tanto en su vida personal como en la memoria de sus seguidores. Lo que comenzó como una declaración íntima, terminó por convertirse en un mensaje universal. El amor verdadero no siempre necesita gritarse al mundo. A veces, basta con vivirlo en silencio. Alejandro creció bajo el ojo público. Desde muy joven, entendió que su vida iba a ser observada, juzgada y comentada. La fama lo acompañó desde la cuna, y con ella llegó la dificultad de distinguir entre lo que le pertenecía y lo que era propiedad del espectáculo. Con los años, aprendió a establecer límites, a blindar aquello que consideraba sagrado. El amor secreto que reveló es, quizás, el mejor ejemplo de ello. Un sentimiento que no se prestó al circo mediático, que no fue moneda de cambio para portadas de revista, que sobrevivió precisamente gracias al silencio. Este gesto de madurez nos muestra a un Alejandro más humano que nunca. Detrás de la voz imponente y de los escenarios multitudinarios, hay un hombre que también ha tropezado, que ha llorado pérdidas irreparables, que ha sentido el peso de la soledad y que, como todos, ha necesitado un refugio emocional. Ese refugio lo encontró en una relación discreta, tejida con paciencia y complicidad, que le permitió atravesar los momentos más difíciles de su vida. El legado que deja con esta confesión trasciende lo musical. Por un lado, ofrece a sus hijos una lección invaluable, que el verdadero éxito no está en la fama ni en los aplausos, sino en la capacidad de ser coherente con uno mismo y de proteger lo que realmente importa. Para sus seguidores, representa una invitación a reflexionar sobre la importancia de valorar los afectos sinceros, lejos de la presión de las apariencias. Y para la industria del entretenimiento, es un recordatorio de que todavía existe espacio para la autenticidad en un mundo saturado de artificios. El propio Alejandro parece haber encontrado paz en este proceso. Al hablar de su amor secreto, rompió con la necesidad de mantener siempre una fachada inquebrantable. Mostró vulnerabilidad, y en esa vulnerabilidad encontró fortaleza. Demostró que se puede ser ídolo y humano al mismo tiempo, que no hay contradicción entre cantar en estadios repletos y regresar a casa para compartir un momento sencillo con la persona amada. Además, esta confesión se convierte en parte de su legado artístico. Sus canciones, que durante años parecían interpretaciones magistrales de sentimientos ajenos, ahora se entienden también como fragmentos de su propia historia.
Esa revelación les otorga un nuevo peso emocional y convierte su repertorio en un testimonio de vida, donde cada verso y cada nota tienen raíces en experiencias reales. Al mirar hacia el futuro, es evidente que Alejandro Fernández seguirá cantando, emocionando y manteniendo viva la tradición de la música mexicana. Pero lo hará con un matiz distinto, con la tranquilidad de haber compartido su verdad, con la serenidad de quien ya no necesita esconderse del todo, y con la certeza de que el amor que lo sostiene está ahí, fuerte y silencioso. Lo que parecía una simple confesión, se transformó en un acto de autenticidad, que marcará los últimos capítulos de su carrera y de su vida pública. Alejandro Fernández nos enseñó que el amor no necesita escándalos ni titulares para ser grande, basta con ser real. Y en ese realismo radica la fuerza de su legado, un hombre que aprendió a amar en silencio, y que al hacerlo, nos recordó que lo más valioso de la vida se vive lejos de los reflectores. Gracias por acompañarnos en este recorrido íntimo por la vida de Alejandro Fernández, un hombre que, más allá de ser un ídolo de la música mexicana, nos recordó que todos necesitamos amar y ser amados. Su confesión a los 54 años no fue un simple titular, sino una lección de autenticidad, un recordatorio de que lo más valioso se vive en silencio, lejos de los reflectores. Si este contenido te conmovió, te invito a dejar tu comentario, compartir tus pensamientos y unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos, donde seguiremos descubriendo las historias más sorprendentes y humanas detrás de los grandes nombres de la música y el espectáculo. Tu apoyo es fundamental para seguir contando estas historias que inspiran y emocionan. Nos vemos en el próximo capítulo.